Hoy estaremos hablando entonces de la carta de Pablo a los Colosenses, pero antes quiero mencionar, para que a usted le quede claro, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios es considerada una carta hermosa porque habla de la obra misma de Cristo a favor de la iglesia. El mensaje principal o el tema principal de la carta a los Efesios es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y valga la aclaración que así como Adán recibió a su esposa de una herida en el costado, Cristo, el postrer Adán, también recibió a su novia de una herida en el costado. Y cuando leemos esto en la palabra, encontramos que la carta a los Efesios se divide en cuatro grandes partes, pero básicamente en tres, que obviamente hablan de la redención de la iglesia. En el capítulo 1, el versículo 3 hasta el capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pablo habla acerca de la redención de la iglesia. En la segunda parte, y muy importante, el apóstol Pablo hace referencia a la vida de esa nueva iglesia, cómo debe ser la vida de un redimido. Si bien es cierto que las obras no son un requisito para la salvación, las obras sí son una evidencia de la salvación. Entonces el apóstol Pablo hace referencia en el capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 21, de cómo debe ser la vida de una persona que se ha encontrado con Cristo. Si usted ya se encontró con Cristo y de alguna manera en su andar, caminar, en su forma de hablar, en su manera de expresarse y en su manera de reaccionar, todavía hay mucho de la vieja naturaleza, yo lo invito para que usted estudie y lea la carta del apóstol Pablo a los Efesios, porque allí el apóstol hace referencia a cómo debe ser el andar de una persona que se ha encontrado con Cristo. Tristemente encontramos que hay gente que recientemente se encontró con Cristo y ha tenido un testimonio maravilloso de salvación, de vida y de testimonio a su familia. Gente que ha compartido el mensaje. Y hay también, y para vergüenza, como dijo Pablo, también lo decía, lo digo esta noche, hay algunos que han pasado los años, tienen yo no sé cuánto tiempo en el evangelio y todavía siguen en la misma forma de vivir como cuando no habían conocido a Cristo. Y eso es interesante porque el apóstol Santiago luego lo decía: de la boca de una persona que ha sido redimida no puede brotar agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. O estamos llamados a vivir en santidad, o entonces necesitamos consagrarnos y convertirnos verdaderamente a Jesucristo. Luego el apóstol Pablo hace una referencia de la lucha de la iglesia, y es una lucha que, por supuesto, el apóstol Pablo la muestra porque la lucha contra las fuerzas infernales todavía es vigente. Y en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, Pablo hace referencia de esa lucha del creyente contra las huestes espirituales de maldad. Y por eso Pablo dice: las armas de nuestra milicia, también lo decía a los corintios, no son carnales. Pero él estaba diciendo: nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y Pablo dice que en Cristo y por Cristo tenemos las herramientas para las cuales con las cuales poder neutralizar la fuerza de las tinieblas. La carta a los Filipenses es una carta hermosa, llamada también la carta del gozo. Y es interesante que Pablo escribió la carta más linda en cuanto a lo que tiene que ver con la alegría, con el gozo. Cualquiera podría decir: claro, pero es que el apóstol Pablo estaba viviendo una temporada de bendición, de alegría. Pablo estaba en el gozo más grande, se había ganado un viaje al extranjero. Pablo estaba en una extraordinaria isla paradisiaca. Y entonces él le mandó a los filipenses un mensaje: niños, gócense, que la vida es suave y rica. No, Pablo estaba en una prisión. Y Pablo estaba amarrado en el cepo, estaba encadenado. Y por eso es más interesante que justamente en la cárcel y en el momento de mayor aflicción, Pablo haya escrito la carta de mayor alegría, de mayor gozo, la carta a los Filipenses. El versículo que por supuesto necesitamos recordar una y otra vez de esa carta
es el que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 4, cuando dice: regocijaos en el Señor siempre. Dice: otra vez os digo, regocijaos. Entonces, qué lindo que Pablo precisamente en el capítulo 4 haga referencia a esa frase que todos nosotros hemos de alguna manera leído, citado, memorizado, porque es una carta, un versículo que muchos de ustedes ya se saben de memoria, y es ese que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces él estaba diciendo, cuando dice todo lo puedo, él estaba viviendo una aflicción. Él decía: esta aflicción yo la puedo vivir porque tengo a Cristo fortaleciéndome. Entonces, cuando usted esté viviendo una necesidad, porque en algún momento de nuestra vida tenemos que vivir algún tropiezo, pero cuando vivamos el tropiezo, no te eches a morir. Hay gente que se echa a morir. Dios no me quiere, a mí no me llaman, a mí no me visitan. Claro, como yo no soy importante, como yo no diezmo bastante, y una cantidad de cosas que el diablo le habla. Y el problema no es que el diablo se las diga, el problema es que ellos la interiorizan, y el repertorio del diablo es el que sale de la boca. A mí no me quieren, claro. Y entonces comienza todo un espíritu allí de queja y de dolor y de angustia. La mamá en la casa diciendo: claro, a mí no me valoran, un día de estos me voy a ir para ver qué es lo que van a hacer. El que solo se ríe, de algo se acuerda. Entonces, por favor, que de tu boca y de tu corazón siempre broten palabras que digan: yo tengo todo bajo control en Cristo Jesús. Todo está bajo control, porque Él me va a sacar de esta aflicción. Entonces, es hermoso lo que encontramos aquí. Y esa palabra que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses capítulo 4, versículo 19 es lindo. Como también Filipenses capítulo 8, cuando dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es puro, amable, benigno, lleno de misericordia. Aquí está diciendo, dice: en esto pensad. Nosotros tenemos que aprender a caminar de acuerdo al principio de Dios en su palabra. Vamos a hablar de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hoy tuve que usar mi Biblia. Miren mi Biblia. Esta Biblia fue la primera Biblia que yo usé. Tiene 21 años. No está jubilada porque todavía se me quedó la otra Biblia en el carro. Entonces me está un poquito desprendida. Entonces tengo que mirarla con mucho. La carta a los Gálatas le quitaron los 3 últimos capítulos, pero de todas maneras aquí está. Colosenses. Vamos a estudiar esta noche la carta de Pablo a los Colosenses. Por supuesto que Colosas era una ciudad muy importante en el mundo antiguo. Era considerada aquella una ciudad muy importante, de una gran influencia, junto a otras ciudades como Hierápolis. Era considerada esta ciudad una ciudad desde luego de mucha influencia, de mucho poderío. Y cuando encontramos que en Colosas había mucha influencia de culturas, estamos hablando de Colosas, una parte muy importante influenciada directamente por la cultura griega. Y cuando hablamos de Colosas encontramos que allí se estableció una iglesia que es posible que haya sido organizada cuando Pablo estuvo en Éfeso, porque Colosas y Éfeso están un poco cerca. Y probablemente inicialmente se reunían en una casa de familia. Y quiero que en este momento entendamos eso, porque cuando la gente mira la historia, por ejemplo, de cómo nació la iglesia en la época antigua, mira, a mí me enseñaron que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le da. ¿Cierto? Porque es que uno no dice nada. Entonces, gloria a Dios. ¿Está bien? Mire. Entonces, en aquella época, y déjeme decirle algo, porque no puede ser el mismo espíritu que había en aquella época el que impere en esta época, porque en aquella época las iglesias no habían iglesias.
¿cierto? En consecuencia, ¿cómo nació la iglesia? Nació en un hogar, en una casa que alguien un día, Epafras creo que fue el que abrió la casa en Colosas, y que allí se comenzó a establecer la iglesia, y luego la iglesia creció y se fortaleció, una ciudad muy importante. Y en aquella época, pues obviamente en una casa era donde se debía aperturar la reunión de los hermanos, y luego por supuesto la expansión y el convertimiento de ese pequeño grupo en una iglesia. Hay algunas personas que hoy día, y entonces viene a la mente la historia de una iglesia como Centro Bíblico. Centro Bíblico, hay Centro Bíblico también no nació en una casa. Entonces hacen el parangón de la época bíblica y utilizan la época de la historia reciente de nuestra ciudad como Centro Bíblico para decir: hombre, yo también voy a abrir un grupo en mi casa, y entonces yo busco un prosélito, porque yo quiero decirle una cosa: para todos habrá siempre alguno que otro prosélito. Siempre que se levante una persona, ahí va a ir detrás de él 3, 4, 5, 10, 20, lo que sea. Y escúcheme una cosa: en la época bíblica era necesario. En la época actual, haciendo referencia a la época de la iglesia moderna, pues obviamente cuando Centro Bíblico nació en la ciudad de Barranquilla no habían iglesia. Centro Bíblico Internacional fue la primera iglesia, porque nosotros no estamos aquí que caímos del cielo, no. Esta iglesia tiene 30 años de haber sido establecida. Esto no es una cosa que nació de un momento a otro. Las iglesias cristianas, porque en aquel entonces las iglesias quedaban en el sur, muy en el sur, y entonces fue cuando surgió la idea de que al norte de la ciudad se pudiera establecer una iglesia, y fue entonces cuando nació Centro Bíblico Internacional. Pero hoy día muchos de los espíritus con los cuales nacen las iglesias es el espíritu no de una necesidad para atender la demanda y el evangelio en un sector, sino que lo que nace es una iglesia o un grupo, es el resultado del espíritu de rebelión que existe en uno o en otro, y en consecuencia dicen: bueno, como aquí no me quieren, yo voy a montar mi propia iglesia. Claro, la iglesia primitiva era poquita, la iglesia Centro Bíblico se reunían en una casa, pues nosotros. Pero el espíritu con el que nació la iglesia es un espíritu de rebelión. Y primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23 dice: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por eso nosotros tenemos que tener bien claro cuál es el espíritu con el cual hacemos lo que hacemos, porque mucha gente, y déjeme decirle, si a usted lo están llamando, lo están motivando, véngase para acá. Usted no canta, pero aquí cante aunque no cante, con tal de que usted se venga para acá y entonces me apoya a mí, porque es que hay muchos líderes que para darles, para tener en la iglesia uno que otro prosélito, entonces le dice: usted va a ser el director de la alabanza, usted va a ser la directora de la danza, usted va a ser el encargado de la música, y así comienzan. Claro, a todo el mundo le entregan un cargo, y esa es la manera de decirle: yo estoy sirviendo a Dios. Pero el espíritu es un espíritu de rebelión, y como es un espíritu de rebelión, es un espíritu diabólico. Porque la rebelión, la Biblia la llama y la interrelaciona con uno de los pecados más fuertes: la brujería y la hechicería. Se la dejo ahí. El propósito de Pablo escribirle a la iglesia de Colosas, una vez establece, era obviamente, el principal propósito era llevar un mensaje completamente diferente respecto de lo que estaba surgiendo en aquel entonces, y era una gran influencia de falsos maestros. Así que los falsos maestros no son cosas de hoy día. Los falsos maestros son cosas que ha venido surgiendo porque el diablo siempre ha estado interesado en pervertir la doctrina de Cristo, en dañar, porque pervirtiendo la doctrina. Y a veces nos enfocamos mucho nosotros en el amor. Está bien el amor.
A veces nos enfocamos mucho en las relaciones entre los hermanos, y está bien las relaciones entre los hermanos. A veces nos enfocamos mucho en la bendición, y está bien la bendición. A veces nos enfocamos mucho en la obra social, y está bien la obra social. Pero yo quiero decirle una cosa: lo más importante después de todo eso es que todo lo que nosotros hagamos en la iglesia de Cristo y todo lo que hagamos para Dios esté plataformado en una sana doctrina. Porque ¿de qué sirve, escúcheme bien, que nosotros evangelicemos? ¿Acaso no lo hacen también las sectas? Ellos también lo hacen, buscan prosélitos. Pero ¿qué les enseñan? Un mensaje tergiversado, un mensaje pervertido, un mensaje que no lleva a la gente a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, la doctrina es muy importante. Entonces, cuando hablamos de esto, en la época y en la influencia de Colosas, había desde luego muchos falsos maestros, y eso por supuesto que estaba generando grandes preocupaciones. Y el apóstol Pablo, en vista de aquello, en vista de que la iglesia de Colosas estaba siendo influenciada, él sintió por el Espíritu la necesidad de enviar una carta, y a través de la carta a los colosenses poderles explicar y poderles aclarar y poder rebatir y poder controvertir lo que evidentemente se estaba enseñando. Si hay una forma, el único motivo, la única razón que la Biblia a usted y a mí nos da para contender con alguien es por la fe. Usted no contienda por otra cosa. Pablo decía, el apóstol de Santiago decía: contended ardientemente por la fe que os ha sido dada. Hay que contender, pero en el sentido no de pelear, de cortarle la cabeza a la gente, sino el de mantener la doctrina por encima de todo, porque es muy importante. Había una cristología defectuosa en la iglesia de Colosas, producto de la influencia de los falsos maestros. Entonces, y me gusta y es muy importante, si usted tiene algún amigo testigo de Jehová, mormón, si usted tiene una persona que tiene una doctrina, invítelo a que lea la carta a los colosenses. Allí se hace mucha referencia acerca de la doctrina y de la persona de Cristo. En el capítulo 1, en los versículos 15 en adelante, Pablo hace referencia a Cristo y dice así: que Él es la imagen, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo aquí está diciendo quién es Cristo. Entonces, si había una idea equivocada, había una idea pervertida acerca de la persona y de la obra de Cristo, Pablo entonces está diciendo: un momentico, Jesucristo no era un hombre muy importante, un profeta maravilloso, Él no era un Dios, Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Y entienda esa expresión, porque los testigos de Jehová utilizan esa expresión de Pablo para decir: Él es el primogénito de toda creación, para decir que el primero de todos los creados fue Cristo. Y no es verdad, porque también en la carta a los colosenses Pablo dice que Él es el primogénito de entre los muertos, lo cual quiere decir que Cristo fue el primero de los que se levantaron. Pero cuando Él está diciendo que Él es el primogénito de toda creación, está diciendo la Biblia que de Él partió la creación, porque dice la Biblia: todas las cosas que existen fueron creadas por medio de Él. Así que Él no es una criatura, Él es creador. Y Pablo aquí lo dice de una manera fabulosa.
Luego encontramos que la obra de Cristo no solamente está descrita en el capítulo, la persona de Cristo está descrita en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20, sino que desde el versículo 21 encontramos cuál fue el resultado de su obra en la cruz. Y dice en el versículo 20: por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjate que Pablo aquí está diciendo que la obra de Cristo reconcilió al hombre con Dios. Esa expresión es muy linda, porque habla de la reconciliación. Mucha gente no ha tenido y todavía en su forma de hablar, en su forma de orar, cuando se refieren al Padre, lo miran distante. Gente que todavía, y aún entre ustedes, puede que haya alguien que no tenga la convicción clara de que por medio de Cristo tú estás reconciliado con el Padre. Y hay gente que mira al Padre como lejano, como distante, y entonces siempre está diciendo: ay, hermano, ore por mí, ay, hermano, tal cosa. ¿Por qué? Porque presume. Una cosa es pedir intercesión, y eso es completamente válido, pero hay gente que no pide intercesión. El que pide intercesión ora y le pide a otro que lo ayude a orar, pero hay gente que no ora para decirle a otro que ore por él. Eso significa que se siente distante, que se siente lejano, y el que se siente distante y lejano, pues obviamente no va a poder ver los resultados de la oración, porque no ha encontrado y no ha entendido todavía que el velo del templo se rasgó por la misma obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando encontramos esto, por supuesto que Pablo hace referencia en este pasaje. La carta a los Colosenses es una carta doctrinal, y Pablo la describe de una manera maravillosa. Luego encontramos, Pablo no solamente aclaró el concepto de Cristo. Pablo en la carta a los Colosenses les dice a ellos: no solamente Cristo hizo todo ello, también Pablo dice: Él es suficiente. Cuando nosotros hacemos referencia a la oración de fe, nosotros decimos: Señor, te recibo como mi único Señor. Porque no puedes tener dos señores. Si usted no puede tener dos señores, usted no puede tener dos señoras. ¿Aló? Sencillo, ¿no? Eso no requiere de interpretación, ni de exégesis, ni de hermenéutica. ¿Está claro? Si usted no puede tener dos señores, entonces usted tampoco puede tener dos señoras. Entonces encontramos que el apóstol Pablo está diciendo que Él es suficiente. Y esto me encanta cuando nosotros le decimos: no es que la gente repita que Él es mi único Señor. Enséñale que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Ahora, enséñale a aquel que llevas a los pies de Cristo, no a que haga la oración: Señor, te recibo como mi único Señor y mi suficiente Salvador. Enséñale que Cristo es suficiente. Diga conmigo: Cristo es suficiente. Quiere decir que Él no necesita ayuda. Quiere decir que con el que lo tiene a Él, lo tiene todo. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Eso significa que Él es suficiente. ¿Quieres darle un fuerte aplauso al Señor? Hágalo. Él es suficiente. Y eso debemos tenerlo bien claro. Mire lo que dice Pablo en el capítulo 2, versículos del 8 al 15. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Los maestros que estaban allí estaban filosofando acerca de Cristo. Estaban metiendo doctrinas, no el gnosticismo, porque todavía no había llegado, pero sí estaban haciendo una serie de teosofía.
Y entonces encontramos que Pablo dice: nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y vuelve a decir: en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que el que tiene a Cristo, tiene la plenitud de Dios en su interior. Y dice además: vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así que aquellos falsos maestros estaban haciéndole a la iglesia de Colosas una amalgama de humanismo, de judaísmo, y no solamente les estaban enseñando que Cristo no era suficiente, sino que los estaban llevando, como en el caso de los Gálatas, a judaizarse. ¿Qué es judaizarse? Un concepto interesante que debemos aclarar, que cuando se estudió aquí la carta a los Gálatas debió hablarse, que judaizar era la actitud de algunos que se habían encontrado con Cristo siendo judíos, que cuando encontraban a los gentiles que recibían a Cristo, entonces los obligaban a cumplir una serie de ordenanzas, como que los volvían judíos, porque creían que era suficiente únicamente el judaísmo para la salvación. Y entonces ese contexto y ese concepto hizo que mucha gente los obligaran a circuncidarse, que los obligaran a observar las ceremonias judías. Y en el caso a los colosenses, Pablo les decía: ya ustedes fueron circuncidados. Ya ustedes fueron circuncidados. No es necesaria ya la circuncisión de la carne, sino que ahora fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo. La circuncisión de Cristo es la circuncisión del corazón. Ese es el nuevo pacto que dijo el Señor que haría, que Él quitaría el corazón de carne y pondría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Ese nuevo pacto hace referencia a la obra del Señor y del Espíritu Santo en nuestra vida para permitirnos disfrutar de esa plenitud. Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Me encanta esto, Dice la Biblia que Él perdonó ¿cuántos pecados? Todos. Y me gusta ese versículo. Estos dos versículos que vienen a continuación me encantan. Dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estos son versículos que definitivamente son contundentes. Al diablo le incomodan fuertemente este tipo de versículos. Cuando yo estoy ministrando liberación, porque a veces a mí me encanta más la liberación que viene por la palabra, porque es la liberación que rompe y corta cadenas verdaderas. Pero cuando alguien está bajo la influencia de los demonios, porque aunque usted no quiera hablar de los demonios existen. La Biblia dice: crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y cuando yo estoy ministrando liberación, en los momentos en que ha sido necesario, porque no ando buscando demonios, yo ando buscando demonios para sacar, pero cuando se llega el momento, a mí me encanta ministrar liberación con la palabra. Y me encanta este versículo de manera sobrenatural, como también me encanta el versículo aquel de Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Como me encanta también el libro de Isaías capítulo 14 y el libro de Ezequiel capítulo 28. Cuando usted lee esos pasajes, al diablo de verdad que aquello sí que le molesta, porque habla de esto, habla de la obra de Jesucristo. Me encanta cuando dice: Él anuló el acta
acta de los decretos que había contra nosotros. Así que si el diablo viene a ti a señalarte, que es que tú hiciste esto, que tú fuiste perverso, que tú fuiste bandido, ¿sabes qué? La Biblia dice que el acta de todos los decretos que había contra ti, que te era contraria, Cristo la quitó de en medio, la clavó en la cruz y por consecuencia Él despojó a los principados. ¿Los despojó de qué? Los despojó de la capacidad de acusarte. Satanás podrá acusar al que quiera, pero a ti y a mí no nos puede acusar. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo triunfó sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Y eso coincide con lo que dijo el autor a los Hebreos. Evidentemente triunfó sobre ellos en la cruz. Aquí en el capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo hace referencia a un concepto de una falsa santidad. Debemos hablar de santidad, pero también tenemos que hablar de una correcta santidad. La gente hoy día, y precisamente si hay un tema que se ha mal interpretado a lo largo y ancho de toda la tierra en cuanto a un tema de la Biblia, es al tema de la santidad. Cuando la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor, ese versículo, ¿qué está diciendo? Que si tú no eres santo, no puedes ir a disfrutar de la bendición de Dios, de la vida eterna, de la salvación. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Pero ¿a qué santidad la Biblia se refiere? La gente entonces ha comenzado a utilizar un concepto, y yo quiero decirle una cosa: Centro Bíblico Internacional nunca ha sido una iglesia legalista. Jamás lo ha sido y nunca lo seremos en el nombre de Cristo. Pero escúcheme una cosa: yo he conocido iglesias donde, tristemente lo digo, la santidad la reducen a la manera de vestirse, a la manera de actuar. Y entonces los seres humanos han comenzado a colocarle a la gente una serie de cargas. Como por ejemplo, el pastor Rafael me decía que cuando él se convirtió, hace muchos años, cuando él se entregó a Cristo, la ciudad de Barranquilla estaba influenciada por un evangelio legalista. Con decirle una cosa, hermano, que la iglesia tradicional evangélica, hay una iglesia tradicional católica, pero hay una iglesia tradicional evangélica. La iglesia tradicional evangélica llegó a decir inclusive que los cristianos no podíamos sentarnos en silla de escarnecedores. Conclusión, porque eso lo dice el libro de los Salmos, capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores, quiere decir, los cristianos no pueden ir a cine. Entonces los cristianos, alguien dijo, un papa evangélico, yo me imagino que se levantan así como en Roma papas que mandan y dicen y determinan. Algún papa evangélico dijo: era pecado ir a cine. Y de ahí para adelante todo el mundo comenzó a creer que era pecado ir a cine. Como otro dijo que era pecado ponerse labial. O como otro, no sé si fue el mismo, dijo que era pecado colocarse rubor. Las mujeres saben que eso se llama hemoglobina artificial. ¿Cierto que sí? Dijo que eso era pecado. Y entonces comenzaron aquí tiene que haber un equilibrio. Una cosa es el decoro para vestirse. Eso no tiene nada que ver con salvación, eso no tiene nada que ver con vida eterna. Eso tiene que ver con decoro y con sentido común. A la iglesia, no porque eso implique que me voy para el infierno, yo debo venir vestido adecuadamente, porque eso lo dice el sentido común. Mujeres, usted tiene que vestirse bien, no por santidad, sino por sentido común. El sentido común le dice: óigame, que usted no puede ser piedra de tropiezo para los hermanos. Y varones, no podemos ser piedra de tropiezo para las hermanas, porque así como hay hermanos mirones, hay hermanas mironas.
No podemos ser piedras, pero eso tiene que ver con el decoro. Pero alguno dijo que eso tenía que ver con la santidad. Entonces a una persona le comenzaron a colocar una cantidad de normas. Y fíjese que hablaban mal del cine, pero no hablaban mal del bus. Así que el que se montaba en un bus, porque es que ahí se sentaban los escarnecedores. Y en el bus todo el que se monta, ¿cómo es? También hay gente impía que se monta en el bus. Pues obviamente yo le voy a decir una cosa: usted tiene que ser muy cuidadoso a la hora de ir al cine. Hay que tener mucho cuidado. Como evidentemente usted tiene que tener cuidado con todo lo que de alguna manera termina usted contaminándolo. Porque así como cuando usted llega a un lugar, usted no fuma, pero usted pasa a un lugar, el humo, están quemando basura, usted, o están fritando una empanada. Mira, cuando están fritando una empanada, no te acerques por ahí, porque sabes que cuando salgas a la calle tú sientes que no, pues todo el mundo en caribañola, y esa es caribañola con queso. Todo el mundo con el olor te sacan inmediatamente. Y así como cuando tú vas por la calle y huele, cuando tú vas a un lugar que no conviene, sale, aunque yo no hice nada malo, pero sabes que terminas, se te impregna el olor, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero aquí es importante que nosotros sepamos que estamos llamados por el Señor a entender el verdadero concepto de la santidad. Y ese verdadero concepto de la santidad tiene que ver con la obra de Jesucristo, no con la manera de vestirme, porque eso tiene que ver con el decoro. No me estoy refiriendo, y no se está refiriendo a la manera, ni al labial, ni al rubor. Eso no tiene nada que ver con eso, para decir que la mujer que se ponga un arete se va para el infierno. Y yo he escuchado gente decir eso. De pronto hoy día ya no lo dicen tanto, pero yo conocí, cuando yo me convertí al Señor hace 20 años, yo escuchaba decir eso. Creo que todavía lo dice, solo que yo no lo escucho. ¿Ok? Entonces dice aquí la Biblia, porque en la iglesia de Colosas se comenzó a generar un rumor. Como Cristo no era suficiente, entonces había que ayudar a Cristo, y una manera de ayudarlo era acerca de una serie de disposiciones eclesiásticas y de normas eclesiásticas. Y aquí dice Pablo: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose de las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Todas cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trabajo del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea que no se trata de crucificar la carne de esa manera. Se trata de que si hay algo que trae santidad, es la oración y la palabra. Que por supuesto nosotros como creyentes debemos ser prudentes en nuestra forma de andar, de caminar. Tú no puedes ser piedra de tropiezo para nadie. Cuando te digo que tú no puedes ser piedra de tropiezo, te estoy diciendo que hay pequeños que están caminando en las cosas de Dios, y que si tú, por tu testimonio y creyendo que estás llamado a la libertad, terminas haciendo y diciendo lo que tú quieras, puede ser piedra de tropiezo para los pequeños. Y eso la Biblia dice que es algo terrible, porque mejor le fuera a uno que se amarre una piedra de molino en el cuello y se tirara al mar, que servirle de piedra de tropiezo a uno por quien murió Cristo. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Y la carta a los Colosenses fue escrita con ese propósito, con el propósito de enseñarle a la iglesia que era necesario y menester que pudiéramos encontrar y disfrutar de la libertad completa acerca de la salvación. La santidad entonces no tiene que ver con lo que yo me pongo, eso tiene que ver con el decoro. La santidad tiene que ver con
que tú tengas a Cristo en tu corazón. Eso es santidad. Cuando dice la Biblia sin santidad, cuando la Biblia hable de santidad, tú puedes quitar la palabra santidad y colocar Cristo. Y diga así entonces: sin Cristo nadie verá al Señor. Así, cuando la Biblia hable de santidad, la Biblia se referirá a Cristo. Si tú tienes a Cristo, tú eres santo. Ahora, eres un santo que se perfecciona. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. La Biblia habla de un proceso que se llama santificación, donde cada día se muere a lo natural, a lo carnal, para poder disfrutar de una vida completamente nueva. Pero es interesante que eso no lo perdamos de vista. Amén. Entonces, Pablo luego dice en el capítulo 3 que una persona que encontró a Cristo y encontró que Cristo es suficiente, y como consecuencia de eso, entonces tiene que caminar en un andar completamente transformado. Por eso Pablo dice aquí: haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación hay que hacerla morir. Impureza, porque aunque usted sea santo en Cristo, aunque Cristo esté en usted, de igual manera entra un juego en el corazón que se llama la lucha entre la naturaleza carnal y la naturaleza pecaminosa. Y la simiente de Dios y la naturaleza carnal o pecaminosa. Por eso nosotros tenemos que hacer morir fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué? Porque definitivamente eso es necesario para nuestro andar y caminar en el Señor. Amén. Bien. Luego Pablo hace referencia a una vida escondida en Cristo. Me gusta esto. Una vida escondida en Cristo es el resultado de una verdadera salvación, de una verdadera santidad. Colosenses capítulo 3 versículo de 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. El andar transformado, hay una muy extraordinaria similitud en la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Se podría decir que es una complementariedad entre una carta, porque en el capítulo 3, desde el 1 en adelante, ¿cierto?, el apóstol Pablo hace referencia a cuáles deben ser los resultados de una persona que se ha encontrado con Cristo. Debe tener un testimonio en lo personal, debe tener un buen testimonio en lo familiar y debe tener un buen testimonio en lo laboral. Y esto es importante porque de alguna manera la gente, cuando se encuentra con Cristo, termina creyendo que porque ya vivió con Cristo simplemente no tiene que dar testimonio. Tenemos que dar muestra al mundo de que Cristo ha hecho una obra en nuestra vida, para que se convierta nuestra familia y para que podamos testificar acerca de la obra de Dios en nuestra vida. He expresado que cuando hablamos de santidad nos estamos refiriendo ¿a quién? A Cristo. Esa es la santidad que el creyente necesita para poder pasar de muerte a vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Pero entendamos esto, que es muy importante. Eso no quiere decir que nosotros no debemos abstenernos de seleccionar muy cuidadosamente todo aquello que entra a nuestra vida, a nuestro corazón. Aunque si bien es cierto que no es lo que entra, y dijo Jesús, lo que contamina al hombre, sino lo que sale, de alguna manera Jesús también dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo. Quiere decir que en muchas oportunidades lo que nosotros terminamos siendo es el resultado de lo que oímos y de lo que vemos. Por eso nosotros debemos cuidarnos para que nada nos contamine, para que no se afecte el caminar. Nuestra fe se puede dañar, porque de la misma manera como la fe viene por el oír y el oír por la palabra, si tú permites que a tu mente y a tu corazón entre todo tipo de opiniones, de comentarios,
eso por supuesto que terminará afectando tu interior y debilitándote en la fe. Y eso es muy importante para que podamos mantener una vida de victoria. Así que como creyentes estamos llamados a mantener y a guardar lo que ya el Señor nos ha regalado. Pablo le escribió también a la iglesia de Tesalónica. Pablo, en el año 50 después de Cristo, escribió la primera carta a los tesalonicenses porque había sucedido algo, y dos cosas habían sucedido en la iglesia de Tesalónica, y era que como para Tesalónica el mensaje del evangelio era completamente nuevo, mucha gente cuando se encontró con Cristo, el haberse encontrado con el mensaje de Jesucristo, hizo que muchas personas se levantaran en contra de los que se habían convertido. Esa oposición, ese ataque y de alguna manera esa manera en que fueron perseguidos y esa oposición que se levantó contra ellos trajo automáticamente al corazón un profundo desánimo. Y por eso Pablo escribió la carta a los tesalonicenses para decirles de alguna manera y servirle él mismo de ejemplo a ellos de que se podía vivir por Cristo, aunque de alguna manera el vivir por Cristo implicara padecer de alguna manera sufrimiento. El sufrimiento es algo que de alguna manera está ligada a la vida humana, no solamente al cristianismo. Los seres humanos sufren, la gente sufre ya sea por que en este mundo tenemos aflicción, pero también la gente sufre por sus propios errores. La gente sufre por sus decisiones equivocadas. La gente sufre porque se levantan otros en su contra. Pero cuando nosotros hablamos del verdadero sufrimiento, aquel que tiene que ver con el sufrimiento ligado a la obra de Cristo, es aquel rechazo, aquella obra que implica inclusive que como tú y yo nos encontramos con Cristo, podemos ser atacados por el mundo. Y aún si fuera solamente por el mundo no habría problema. También podemos ser atacados por el diablo. Y somos atacados de alguna manera. Pero Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses con el propósito de llevarlos a aclarar de alguna manera eso que ellos estaban sintiendo respecto no solamente del sufrimiento, sino respecto de un tema muy importante, y era precisamente acerca de algunos hermanos. Porque cuando la iglesia se convirtió, cuando la gente se encontró con Cristo, en la época primitiva, acuérdense que había un sentimiento, y era que Cristo volvería, porque el Señor Jesús lo prometió. Pero también había una sensación como de que aquello era algo inminente, sí, pero casi que inmediato. Y por eso la gente de alguna manera sintió que algunos creyentes que se habían encontrado con Cristo se habían muerto, y algunos de ellos querían que Cristo viniera como él había prometido, porque cuando Jesús partió, usted lo puede leer en la carta, en el libro de los Hechos, que vinieron unos ángeles, le dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que habéis visto ir, así mismo volverá. Y entonces la gente pensó que Cristo volvería muy pronto. Y obviamente cuando algunos se murieron, entonces en el corazón de los tesalonicenses específicamente se comenzó a gestar un sentimiento como que de decepción. Ven acá, ¿cómo así? Cristo se está muriendo la gente con la esperanza y la expectativa de que Cristo viniera por la iglesia y que ellos no padecieran de la muerte. Entonces Pablo, para esas dos cosas importantes, se encargó de escribir una carta. Y en esa carta Pablo les muestra ese mensaje, y encontramos que el propósito de la escritura entonces fue el que les acabo de mencionar. Y encontramos que la estructura de la carta a los tesalonicenses se divide en dos. La primera carta a los tesalonicenses se divide en dos grandes partes. La primera de ellas es un mensaje personal que el apóstol quiere llevarle a los tesalonicenses. Es un mensaje porque Pablo no había podido ir, porque Pablo no había podido ir a visitarlos. Inclusive él dijo: aunque quise ir a vosotros, Satanás nos lo impidió. Y entonces dice la Biblia que él envió a Timoteo, y cuando Timoteo trae el recado de lo que había visto y de las dos dificultades que
que estaban teniendo los tesalonicenses. Entonces es ahí cuando él decide escribir la carta para entonces aclarar esos dos puntos importantes. Entonces, luego esos dos puntos el Señor los muestra a través de la segunda parte, y tiene que ver cuando él aclara el concepto mismo de que Cristo, en el sentido literal escatológico, sí es cierto que volvería, pero también es cierto que sería a su debido tiempo. Y por eso el versículo y el mensaje principal de la primera carta a los tesalonicenses lo encontramos en el capítulo 4, en los versículos 13 en adelante hasta el 5 versículo 22. Pero quiero que lo recordemos y voy a leerlo literalmente. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Algunos se van a morir, dijo Pablo, pero como en el caso de Jesús, miraba la muerte no como un hecho fatídico, sino que lo relacionaba con el dormir. Y dice: porque si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, en vez de angustiarse y desesperarse, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que este mensaje, en cuanto a la primera parte del sufrimiento, que eso quiero mencionarlos ahora en la segunda carta a los tesalonicenses, pero en cuanto a la más profunda inquietud que tenían los tesalonicenses respecto de la muerte, Pablo le está diciendo aquí: la muerte fue derrotada. ¿Ok? Si la muerte fue derrotada, la Biblia dice que la muerte es un enemigo. Dice: y el postrer enemigo que será derrotado será la muerte. Cuando yo fui a México, la semana pasada estuvimos con mi esposa y entramos a esos lugares que venden artesanía, souvenirs. Íbamos a traer, para algunas personas íbamos a traer algo, pero ¿sabe qué? No me dieron ganas. En todas partes habían calaveras, en todas partes habían muertes, porque en México tienen como tradición adorar, y eso es una secta en México, adorar la Santa Muerte. Le hablan a la muerte. Pues bien, yo cada que llegaba a un lugar de esos, yo me ponía a hablar con la gente. Claro, se enojaban, porque para ellos eso es cultura, pero a mí no me importa. Yo tenía que predicarles de Cristo, yo tenía que hablarles de que eso no es de Dios. ¿Me explico? Entonces, eso es nuestra cultura. Pues yo le dije, de México me gustó todo menos esa cultura. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque para ellos la muerte es casi que un Dios, y la adoran y la veneran y le hablan. Bueno, una cosa terrible. Entonces Pablo aquí está diciendo que la muerte fue derrotada. Y entonces este texto, que es tan lindo, cuando habla que nosotros los que durmieron, nosotros los que vivimos, no precederemos a los que durmieron. El arrebatamiento de la iglesia se va a gestar en dos importantes elementos. La Biblia llama eso la parousia, y que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Lo primero que va a suceder es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nosotros estamos vivos, que espero estar vivo ese día. ¿Cuántos que esperan estar vivos ese día? Todo el mundo espera estar vivo ese día. Dice que nosotros seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero los primeros que se van a levantar son los muertos en Cristo. Entonces, el mensaje de Pablo a los tesalonicenses tiene que ver con ese sentido. Cuando habló de las persecuciones, él les terminó diciendo: ¿sabe qué? Eso es normal. Eso es normal. Y fíjese que en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 dice Pablo: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo.
En el capítulo 3, versículo 4, vuelve y dice: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo está diciéndoles allí: el sufrimiento hay que saberlo soportar, sabiendo que somos más que vencedores en medio del sufrimiento, y que lo más grave que podría suceder en la tierra, que sería la muerte, fue derrotada, y por consecuencia la muerte a ninguno de ustedes los podrá retener, sino que Cristo ordenará que los muertos se levanten y que los vivos seamos transformados. Así que Pablo les estaba diciendo: ustedes que creían que Cristo iba a venir pronto, más bien váyanse a trabajar, porque muchos tesalonicenses dijeron: como Cristo ya viene, entonces no hay que trabajar. Como Cristo ya viene, no hay que. Y eso sucede mucho en algún sentido en medio de la iglesia. Cristianos flojos, cristianos achantados. No, así que Cristo viene, ellos van a trabajar para dejarle todo al anticristo. No, yo mejor no. Y hay mucha gente que tiene ese espíritu y ese pensamiento, ¿ok? Y Pablo aquí lo estaba diciendo porque de una manera muy directa él lo mencionó, y por eso habla del trabajo. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 11 y 12 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y de trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Detrás de la fe se esconden muchos cristianos flojos. De verdad, yo digo amén a eso, hermano. Cristianos que están esperando que Dios les dé. ¿Y sabe qué? Si usted quiere tener, pues vaya a trabajar. Porque la oración y el ayuno son semillas que dan como resultado la santificación y la comunión con Dios. Pero usted no puede ponerse a orar para que haya plata. Si usted quiere plata, vaya a trabaje. Porque el que no trabaje, que tampoco coma. Porque hay mucha gente que dice: ay, bueno, Dios proveerá, Dios me dará. Y entonces viven vendiéndole a la gente esa sensación de que: ay, ayúdame por favor, ay, dame por favor. Y usted no puede ser carga para nadie. ¿Aló? Si usted no vive en su casa, sino que usted vive en la casa de un familiar, yo le voy a decir una cosa: yo lo invito para que usted le ponga a ese hospedaje fecha límite. Busque la manera de trabajar, de independizarse, porque yo sé que al principio no importa, véngase para la casa. Pero y el muerto y el arrimado a los 3 días apestan, hermano. Y usted no tiene que ser carga para nadie, ni siquiera en la casa de sus papás. Si usted ya está casado, ¿sabe qué? Pídale al Señor la oportunidad de que usted sea apercibido y que usted se ponga a trabajar. Porque ¿qué hace la gente que no trabaja? Hay gente que vive en una terrible ociosidad, y eso, por supuesto, es un caldo de cultivo para el pecado. La ociosidad es un caldo de cultivo para el pecado. Un día le pregunté a alguien: hermano, ¿cómo está? Hermano, tan ocupado que no tengo tiempo ni para pecar. Eso me gusta, que la gente sea productiva, y el Señor quiere que usted sea productivo. Amén. Entonces no estar pendiente de cuánto va a recibir de los demás, sino cuánto usted puede dar. Yo declaro que usted no va a ser de los que ande esperando recibir, sino que usted sea de los que busque la oportunidad de darle a los demás. Amén. La segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo la escribió porque de alguna manera los tesalonicenses estaban un poquito confundidos todavía con el tema del arrebatamiento, y confundían un poquito el hecho de que Cristo viniera por la iglesia a que Cristo viniera con la iglesia.
Y ellos tenían una mezcolanza terrible en cuanto al evento escatológico del fin del mundo. Y el apóstol Pablo entonces les escribe otra vez y les habla en tres grandes secciones de, primero que todo, ellos debían tener fuerzas para soportar la persecución. Y vuelve y lo dice en el capítulo 1, versículos del 1 al 12. Él les dice: ustedes deben tener fuerza para soportar el sufrimiento, porque el sufrimiento en la vida de un cristiano es transitorio. Ora por ellos. Y luego viene y les dice Pablo a los tesalonicenses acerca ya no del arrebatamiento de la iglesia, sino de la segunda venida de Cristo. Y ahí lo encontramos en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 17. Pablo hace referencia a esto que voy a leer a continuación. Capítulo 2, versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ellos pensaban, tenían una confusión al respecto. Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo a establecer su reino en la tierra sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto que Pablo está diciendo aquí lo sustrajo directamente de los escritos del profeta Daniel, porque él es el que hace referencia a la abominación desoladora en que el anticristo va a establecer de alguna manera un culto hacia sí mismo en el periodo justo cuando la iglesia sea llevada al cielo, y entonces se opondrá, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y sus objetos de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que éste a su vez sea quitado de en medio. Aquí está diciendo Pablo entonces: señores, el anticristo va a venir, pero el anticristo no se va a poder manifestar con su ministerio de iniquidad, porque la iglesia de Cristo todavía está en la tierra. Cuando la iglesia sea quitada de en medio, lo que la Biblia llama el arrebatamiento que Pablo mencionó, entonces el anticristo podrá manifestarse. Cuando la iglesia sea quitada de en medio, entonces cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de los hijos de Dios, que seamos quitados de en medio, el anticristo se va a manifestar, y ahí comenzará lo que Daniel en el capítulo 9 versículos 24 al 27 profetizó, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel, habiéndose ya cumplido 69, haciéndole falta solamente una, la semana número 70, que se conoce con el nombre de la profecía de la 70ª semana de Daniel, que la encontramos específicamente en el capítulo 9 versículo 27 de Daniel. Que Pablo está diciendo aquí: la venida del Señor será después que se manifieste el anticristo, pero el anticristo no se va a poder manifestar hasta que la iglesia no sea quitada del medio. Entonces el acto de la segunda venida de Cristo como tal sería: Cristo viene por la iglesia. Segundo, el anticristo se manifiesta en la profecía de la tribulación, y luego cuando se termine la tribulación, Cristo viene con la iglesia a establecer su reino en la tierra. Y termina Pablo hablándoles nuevamente y les hace una exhortación acerca de estar firmes, y vuelve y habla de la doctrina. Segunda a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, Pablo dice: así que, hermanos, estad firmes
y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Pablo tenía una gran inquietud con los tesalonicenses, porque ellos decían: estos tesalonicenses, como no estoy con ellos allá, cualquiera viene y les habla y los termina convenciendo. Y eso pasa con mucha gente, ¿eh? Hay gente que viene a la iglesia, pero llega un testigo de Jehová a la casa. ¡Ay, sí, qué bonito habla! Y llega el mormón, muy elegante, porque siempre buscan mormones elegantes, y viene el mormón y les habla: ¡ay, qué bonito habla! Y entonces se dejan mover fácilmente de su modo de pensar. No tienen claro, se comen la comida, el pescado con todo y espina. No tienen discernimiento, no tienen conocimiento de doctrina. Y es muy importante el conocimiento de la doctrina para que podamos mantener nuestra fe, porque la fe está ligada a la doctrina. Y Pablo vuelve y les dice: no se les olvide. Pablo escribió la segunda carta casi que 2 años después, y les dijo: señores, no se les olvide que tienen que trabajar. Y les hace 2 exhortaciones importantes. La primera, a que oren, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y luego les dice: señores, no se les olvide, tienen que trabajar. Capítulo 3, versículo de 6 a 14. Y le dice: ¿sabe qué? Y si ustedes tienen algún hermano flojo por ahí, apártense de él. Mira lo que dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque sabe que dijo Pablo: las cosas malas se pegan. Pues aparte, si usted está viendo una persona que anda en malas conversaciones, que anda en malos pasos, que anda de flojo, que desayuna y se desocupa y quiere ir a quitarle el tiempo a usted conoce de eso bastante. El Pablo está diciendo: ¿sabe qué? Apártense de esos hermanos, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente y no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Con lo que decía yo ahorita, cuando una persona no tiene trabajo, a marcarle la vida a la familia. Siento que la gente desempleada está en la casa amargándole la vida. Vaya, busque trabajo, hermano. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. O sea, tampoco es que lo van a satanizar, ¿no? Lo que están diciendo es que la persona es floja. Bueno, ténganlo a metro, pero tampoco lo manden para el infierno. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, hermanos, estas son el mensaje. Fíjense que es un mensaje muy práctico. Yo le invito a que usted, bueno, estamos corriendo con el mensaje, pero por favor le invito para que usted en su casa la lea toda la carta y pueda entonces, con lo explicado, comprender el mensaje completo de la carta.